Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Como cada mañana, hoy miércoles 8 de agosto, revisamos los hechos en caliente. En caliente, el presidente Lenín Moreno retorna al país después de la posesión de Iván Duque con una esperanza de renovar el espíritu de las relaciones bilaterales que habían mejorado bastante en la era Correa-Santos. Se habían, enfriado un poco en la era Moreno-Santos, puesto que Santos ya estaba de salida. El presidente Duque sostuvo una reunión, como lo decía ayer, con el presidente Moreno. El tema fue básicamente seguridad en la frontera norte, una responsabilidad compartida entre los dos estados, y aunque la crisis ya ha pasado, los problemas siguen. Así que es necesario que los gobiernos se sienten en un gabinete bilateral a buscar soluciones de largo plazo. En caliente, el Consejo de la Administración Legislativa, el CAL de la Asamblea, aprobó ayer, según lo comunicaba la Asamblea Nacional, el juicio político o el inicio del juicio político contra el ministro de Agricultura, Rubén Flores. El ministro de Agricultura había destapado un escándalo hace 2 meses cuando dio declaraciones a la prensa y a los seguidores de Alianza País asegurando que un puesto como el suyo valía $2 millones, $1,5 millones. Es decir, que en este país se vendían los ministerios. La Asamblea lo llamó entonces a comparecer y pidió un juicio político en su contra, a más de estas declaraciones por todos los problemas que hay en la agricultura. Este juicio arranca ahora motivado por Héctor Yepes, que estuvo aquí en este programa la mañana de ayer. Y en caliente, finalmente la Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley de Fomento Productivo, una ley con la que el Estado espera recaudar en su etapa inicial $600 millones para empezar a tapar el hueco fiscal de $8.000 millones, bastante lejos de la meta, todavía sin un plan económico en firme, todavía con un ministro de Finanzas que se siente nuevo en la cartera, pero que ya no lo es, que ya tiene que decirle al país por dónde vamos a caminar y cómo carajo vamos a tapar ese hueco. Mientras todo esto sucede, la Comisión Especial para la revisión del caso del asesinato del general Jorge Gabela sigue caminando y tengo la ventaja de tener esta mañana al asambleísta Ángel Gende. Conversamos con él sobre el caso Gabela. No se vayan. Gracias a todos los que se quedan en la entrevista, los que envían sus saludos. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirse a los canales de La Posta. Y un agradecimiento especial a Hyundai y Sweden Coffee por confiar en el periodismo independiente y volver posible este espacio de entrevistas. Bienvenido, asambleísta Ángel Gende. Qué gusto tenerlo por fin por acá. Tsara majo aman la Duque son yo en la cuenta no. Era le tobi zaina. Duque somos panos lo yo chilate la cuenta. Me tendrá que enseñar un poquito. Te saludé en mi idioma, te decía muy buenos días y a través de esta preciosa empresa pues decirle a todo el país que me encuentro muy a gusto y que vamos a conversar con fuerza todos los temas. Pues bienvenido. Arranquemos por el principio. La Comisión para la Revisión del caso del asesinato del general Gabela ha hecho noticia 24 horas atrás con una convocatoria a rendir versión al expresidente de la República, Rafael Correa, una convocatoria que puede ser servida videoconferencia y que para muchos no deja de ser un tiro al aire político, un tipo que no le da la cara a la justicia, ¿por qué le daría la cara a la Asamblea Nacional? Bueno, en efecto yo creo que
tiene que dar la cara al país, tiene que dar la cara a la justicia. Y en efecto nosotros ya hemos oficiado a través de la embajada en Bélgica, ya se nos ha confirmado que le han entregado y le han hecho saber al expresidente Correa, y que tentativamente estaríamos nosotros desde la comisión el próximo día lunes a partir de las 4 de la tarde a través de una videoconferencia. Ojalá podamos tener esta comparecencia, saber cuál mismo es el pensamiento, y que básicamente ecuatorianos y en el mundo que nos ven y nos escuchan, yo creo que estamos pasando un proceso nefasto, crítico que vivimos como país. Una vez que hemos nosotros revisado toda la documentación que tenemos en nuestro poder como comisión, leyendo cada uno de los informes, llegamos a la conclusión de que el Estado mismo ocultó esta información, y especialmente ocultó el asesinato del general Gabela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente cuando conformas una comisión para sacar a la luz la verdad, más bien esta comisión se dedicó justamente a ocultar documentos, a alterar documentos. En mis manos y en el poder de la comisión tenemos los dos documentos, el segundo informe, y eso que el tercero no aparece, ya estaba. Mediante oficio el Ministerio de Justicia nos hace conocer que ellos no tienen el tercer informe. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Hay una cadena de custodia, y justamente quienes eran parte de esa cadena de custodia tienen que responder a la justicia. ¿Existe el segundo informe? Sí, pero la comisión interinstitucional, nosotros como parte de esta comisión de investigación, vamos a dar toda nuestra documentación y nuestro informe, aparte de dar al país, vamos a entregar a la Fiscalía para que ahí se inicie un proceso legal por alterar documento público. ¿Qué pinta Rafael Correa en todo esto? ¿Por qué lo quieren escuchar? ¿Qué le quieren preguntar? Porque básicamente es él quien conformó esta comisión interinstitucional, y justamente en el contrato entre el perito Mesa y el Ministerio de Justicia, en una de sus cláusulas manifiesta que se entregue el tercer informe a la comisión interinstitucional, pero hay un anexo, y ese anexo tiene que ser entregado solamente al Ministerio de Justicia y al presidente de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que los tres productos, el primer producto, el segundo producto y el tercer producto, lo conoce y tenía pleno conocimiento el expresidente de la República. El expresidente de la República se ha visto inmerso en algunos líos judiciales desde que dejó el poder el 24 de mayo del 17. De hecho, son 7 causas judiciales. Esta sería una 8ª causa si llegan a procesarlo por el caso Gabela. El hecho de que haya tenido en su poder el tercer informe, como ya lo han dicho un par de ministros que han pasado, o exministros que han pasado por su comisión especial, significa ¿qué exactamente? ¿Qué es lo que se supone había en ese tercer informe que vale la pena para llamar a un expresidente de la República a rendir versión? En ese tercer informe, para poder llegar al tercer informe tenía que haber un segundo informe. Y en ese segundo informe, prácticamente el perito Mesa establece que el crimen, el asesinato del general Gabela fue delincuencia organizada. Esa es la conclusión del segundo informe, que difiere totalmente al informe que presenta esta comisión interinstitucional. La comisión interinstitucional, teniendo el informe del perito Mesa, concluye que no encuentran indicios de que contrarios a la delincuencia común. Entonces, difiere del informe presentado por el perito Mesa. Es muy claro el contrato. El contrato debería de llegar a un tercer documento, un tercer informe, dependiendo del segundo informe. Y de la conclusión del segundo. Esto es, que si el perito Mesa establecía en su segundo informe que esto era delincuencia organizada, es decir, que lo mataron porque sabía algo. Así es. El tercer informe debería apuntar una hipótesis de quiénes son los responsables. De quiénes son los responsables. Entonces, en efecto, en algunas declaraciones, por ejemplo, que hizo en su momento el ex ministro de Justicia, Lenín Lara, él, como ha dado su versión ya en la Fiscalía, se reserva, pero sí recuerda algunos nombres. O sea,
él dice que en el tercer informe sí había algunos nombres. Entonces, eso quiere decir que en el tercer informe sí cumplió. Si no hubiese cumplido el perito Mesa, no tenían por qué pagar el Estado ecuatoriano. O sea, si no, de no existir motivo alguno de presentar el tercer informe con nombres, con los autores intelectuales, materiales de este hecho criminal, no tenía razón de ser el tercer informe. Entonces, por lo tanto, el tercer informe existe, pero por el momento está desaparecido. ¿Cómo se desaparece un informe que lleva nombres y apellidos de posibles responsables de asesinar a un general de la República? ¿En manos de quién debía estar esto? ¿Por dónde está el hueco, me refiero? Justamente por eso yo he manifestado que ahora el eslogan de estos de la revolución, ahora antes era prohibido olvidar, ahora para ellos es prohibido recordar. Nadie recuerda absolutamente nada. Claro, dicen que compraron una caja fuerte para guardar los documentos, pero le preguntamos ¿quién tenía el custodio? No me acuerdo. ¿Me entiende? Entonces, desde ese punto de vista, en ese no me acuerdo no le exime de responsabilidad penal. Correcto. ¿Por qué? Porque ellos son el custodio de un documento declarado de carácter reservado. Y justamente perder ese custodio, prácticamente a ellos justamente tienen que responder a la justicia. Porque no puede ser fácilmente decir, me olvidé, no recuerdo, parece que lo puse acá, parece que tenía acá esta persona. De ninguna manera. Aquí hay que ser claros. Yo creo que el país necesita transparencia y exige justicia, y ante esa transparencia y ante esa justicia, pienso que desde ese punto de vista, la comisión ocasional para investigar toda la documentación pertinente al caso Gabela, nosotros elaboremos ese informe mucho más allá todavía de cumplir los 3 meses, porque si nosotros seguimos en este momento recabando información de aquellos que no recuerdan, de aquellos que se hacen los olvidados, no vamos a caminar mayormente. Entonces, claro, por lo tanto, la documentación que tenemos sobre el caso Gabela, sobre el proceso de la adquisición de los helicópteros, hay informe de Contraloría, sobre los documentos que tenemos del segundo y que no aparece el tercer informe, hasta nosotros inclusive he propuesto que no solamente se recepte la versión del perito Mesa vía Skype, sino que hagamos todo lo posible para que esté acá. Para que esté acá, pero no solamente que venga a comparecer ante la comisión, no, también a reconstruir el tercer informe, porque caso contrario, de nada nos va a servir esta comisión si no generamos algo nuevo sobre todo lo que se ha manejado, algunas hipótesis durante esos últimos 8 años sobre el caso Gabela. Dice Luis Sánchez en los comentarios, buenos días, a propósito del caso Gabela, esta mañana Galo Lara manifestó que el general Gabela dejó información sobre los DRUP. Añadiendo este comentario mi pregunta, con los elementos que tiene la comisión, ¿es posible decir con certeza que Gabela fue asesinado por la denuncia de los DRUP? Nosotros vamos justamente a elaborar un informe, y desde mi compromiso, con responsabilidad absoluta, ahora en calidad de asambleísta, yo pienso que sí, porque todo apunta hacia allá. Y recordemos también, a veces nuestra memoria es frágil. Como la de los exministros. Como lo de los exministros. Que hay que llevarle sardinas a esa comisión. Sí, bueno, al menos yo cada fin de semana cuando voy a mi tierra es pescadito. Por supuesto. Cuando vaya a mi tierra voy a invitar el pescado envuelto en hoja, le llaman el ayampaco, no sé si has escuchado o has probado. No, una no he probado. Delicia, una ya delicia. me apunto. Habrá un momento justo. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces nuestra memoria es frágil. Hechos como el del general Gabela no es el único en el país. No es el único en el país, y por eso es gravísimo. Manifiesto que en los 10 años del correísmo vivimos, para mí, un estado de indefensión y de terror. Muchos se han de escandalizar. ¿Qué pasa? ¿Por qué de terror? No solamente es el caso Gabela. Recordemos el caso de Wellington Alcíbar. Si recordamos el caso de Wellington Alcíbar, quien denunció que el sistema de justicia en la provincia de Esmeraldas estaba secuestrado por el cartel de Sinaloa. No se diga el caso del periodista Fausto Valdivieso, de otro periodista, de Carlos Valverde, creo que fue, si no me equivoco, del exdirector del diario El Telégrafo, que murió de manera sospechosa, de Quinto Pazmiño, quien denunció los pativideos
de Jean Paul Flores. Si nos acordamos quién fue Jean Paul Flores, que lo asesinaron luego que vino de Italia por la famosa narcovalija. O sea, que no es coincidencia, para ponerlo claro, no es coincidencia que muchos de los que denunciaron actos de corrupción estén hoy enterrados. Me parece extremadamente coincidente las cosas. No, por Dios. O sea, con esto quiero expresar, pueblo ecuatoriano, que en el estado anterior de los 10 años que vivimos aquí, se estructuró un estado de terror e impunidad. ¿Por qué de terror? ¿Por qué de terror? Ahora estamos viviendo las consecuencias de no haber controlado bien nuestras fronteras, y eso viene de la mano. Si Wellington Alcíbar denunció que en Esmeraldas operaba el cartel de Sinaloa, que el cartel de Sinaloa controlaba el sistema de justicia en Esmeraldas, por Dios, y al ser nosotros no vecinos, no solamente de Colombia, sino de las FARC, claro, durante 50 años, durante 50 años, nuestro sistema de seguridad interna y externa no funcionó, o no querían hacerle funcionar. Decía el presidente Moreno ayer en su visita a Colombia, una declaración gravísima, no es la primera vez que la hace, pero sí la primera vez que la hace con tanta firmeza, diciendo: parece que había un pacto tácito entre el gobierno y el narcotráfico para que pudieran circular libremente por la frontera. Lo ha dicho, y lo ha dicho más inclusive con mucha más preocupación, en el sentido de que en el gobierno de él no va a permitir que por Ecuador pase 1 gramo de cocaína. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que anteriormente sí dejaban pasar. Entonces, ¿quiénes son los cómplices de esto? Estábamos en un estado de narcopolítica, un narcoestado. En esos 10 años, yo pienso que sí, porque en estos 10 años, lamentablemente, se han dado los escenarios donde no hubo control de frontera, donde se daban facilidades. Vea, ¿qué pasó con los Ostaiza? Investigó, claro. Ellos dijeron que apoyaron a la campaña de Rafael Correa. Nadie investigó eso, ahí quedó. ¿Qué pasó? A pesar de que el presidente pidió una investigación a Fiscalía por el tema. Podía pedir, pero nunca se daba, porque era un estado en el cual el expresidente Correa era el dueño y señor. Si a alguien le quedaba viendo mal, era terrorista para él. Nadie le podía decir absolutamente nada. Y nos estamos olvidando también del caso Caranqui. ¿Te acuerdas que? De Oscar Caranqui, por supuesto. De Oscar Caranqui, ecuatoriano, no nos olvidemos fácilmente. Él hizo un libro, ¿se acuerda? Denominada sí. La Roca, y mandó, creo que una reproducción de alrededor de 7,000 libros en el editorial Don Bosco. ¿Y qué hizo el presidente Correa? Entró con la fuerza militar a la editora y no procedió, impidió que eso circule y salga a la luz pública, porque ahí había nombres, apellidos de cómo se manejaba el narcotráfico aquí en nuestro país. Entonces, por eso digo, un estado de terror, permitir que Ecuador sea un país de fácil manejo, acceso de la droga en nuestro país. ¿Cómo entiende usted que un presidente del mismo partido, la Alianza País, Lenín Moreno, llegue al poder y nos diga que había un pacto entre los políticos del gobierno anterior y los narcotraficantes, que había paz porque la habían vendido, que él no va a permitir paso de droga, pero deja entender que antes sí se permitiera? Y mientras dice todo esto, no haya un solo responsable respondiendo a la justicia por vínculos con el narcotráfico y la política. ¿Cómo se explica que un presidente haga declaraciones de esta magnitud ante la prensa y no las lleve ante el sistema de justicia? A ver, si no lo lleva él, es nuestra responsabilidad como asambleísta llevarlo. Y no nos olvidemos también, a veces nos olvidamos fácilmente que ahora tenemos asambleístas correístas y leninistas, pero antes todos estuvieron ahí mismo. Y recordemos que ahora el presidente Lenín también fue vicepresidente de Rafael Correa. Pues yo no creo que no haya tenido él información, inclusive para denunciar todos esos hechos. Él tenía conocimiento, estuvo en su momento. Yo no creo que no haya tenido información. O sea, ¿usted cree que Moreno se hace el loco ahora? Yo creo que... Uy, miren lo que me he enterado 10 años después de la fiesta. Bueno, la explicación que él da, él coge, dice, una empresa, le pone como ejemplo que alguien llega a una empresa y tiene unos amigos que han estado administrando las empresas,
pero después él, al administrar esta empresa, se da cuenta que sus amigos han estado haciendo mal, han estado haciendo mal manejo, han estado en corrupción, y eso me pasa a mí. Eso ha sido la justificación. Pero mucho más allá de eso, ahora que ya está manejando la empresa, ahora que sabe cuáles son los corruptos, si no actúa él y denuncia efectivamente como tal, si bien es cierto que también hay que reconocer que si ha permitido, por ejemplo, que desclasificar toda la documentación sobre el tema del caso Gabela, es un avance. En no interferir en la justicia es un avance, pero yo también creo que tenemos que dar golpes certeros, aparte de mensajes, sino golpes certeros, decir, yo estoy combatiendo la corrupción de esta manera. Investíguese al tal señor, hay que investigar. Para mí hay que reabrir todos estos casos de la narcovalija. Hay que reabrir el caso de la narcovalija. ¿Qué pasó con los pativideos? Ahí hay responsables. Ahí, claro, ahí están los videos de cómo manejaron la deuda pública a ese nivel. Asustémosles a nuestros acreedores para bajar los precios y nosotros claro, después les cobramos. Por Dios, ahí está evidentemente las cosas y no hemos hecho nada. El sistema de justicia también tiene que cambiar en nuestro país. El sistema de justicia ha cambiado en papeles. El Consejo de Participación Ciudadana designó hace mes y medio a un Consejo de la Judicatura transitorio encabezado por el doctor Merlo, que ha venido dando tropiezo tras tropiezo. Comenzaron aprobando una lista de fiscales que no le gustó a nadie, utilizando la misma lista que había dejado Gustavo Yaik. Siguieron con la sanción a una jueza al estilo Gustavo Yaik. Y ahora, esta semana, se han hecho públicas cartas de Aquiles Rigail, el doctor Rigail, donde solicita información a los jueces al estilo Yaik. Hemos cambiado un Consejo de la Judicatura correísta a un Consejo de la Judicatura morenista. Yo creo que hay que tener un Consejo de la Judicatura apegado en derecho y justamente que trabaje con el país. Yo no estaría de acuerdo ni siquiera un consejo o gente correísta o leninista, sino gente proba que trabaje en pro del país. En este sistema de justicia ha dejado mucho que decir, ¿sí? En donde el Ministerio de Justicia, en el caso Gabela, ha hecho todo para ocultar la verdad. Entonces, por lo tanto, descorreizar el sistema de justicia es una necesidad imperiosa. Tenemos que descorreizar a ese nivel. ¿Cree usted que el Consejo de la Judicatura de Transición está a la altura del desafío? Yo creo que le hace falta, si bien es cierto que ha nombrado, está cambiando a quienes en las provincias a nivel nacional viene cambiando, sí es necesario, yo creo que trabajar con más profundidad, hace falta más, porque de acuerdo a cómo estamos, y que en efecto, si bien es cierto, había un listado, habían alguien que concursaron, otros que tenían mayor puntaje no llegaron, otros que tenían menos puntaje llegaron, yo creo que el sistema nuestro de justicia de nuestro país tiene que cambiar a todo nivel. Yo le digo, ¿por qué? Porque en Santo Domingo hace 5 o 6 meses asesinaron a un líder nuestro, un líder Sáchel, Héctor Aguavil. Sí, todavía no tenemos responsables de ese crimen. Nuestro sistema de justicia no quiere actuar o son malos. No quieren actuar, dos cosas. O son las dos cosas. ¿Sabe por qué le digo? En el tema de Gabela, la policía y la fiscalía nuestra del país establece que el asesinato fue fuera del domicilio del general Gabela. Viene el perito Mesa, demuestra que no fue fuera del domicilio, sino fue dentro del domicilio. Y demuestra el perito Mesa que quien disparó, quien asesinó al general Gabela era zurdo. Y nuestra justicia había dicho que era diestro. Entonces, ¿cómo creer en nuestro sistema de justicia con estos elementos? Entonces, desde la policía hasta la Corte Constitucional tiene que haber un remesón de alto nivel, porque caso contrario, si seguimos manteniendo los mismos funcionarios de estos 10 años, que inclusive algunos podrían ser hasta encubridores, no podemos seguir confiando en nuestro sistema de justicia. Pues dígame, la Corte Constitucional, donde tenemos 3 jueces investigados por lavado de activos, ni más ni menos, ¿no? Imagínese usted. O sea que poco más le falta ir a trabajar con grillete a estos jueces. Yo creo que los grilletes deben estar en las personas que se merecen, no en las personas que han luchado por defender la transparencia en nuestro país.
Entonces, desde ese punto de vista, el estado de persecución, obviamente que se ha terminado con Lenin, pero la reivindicación de justicia social nos hace muchísima falta. Esta es su primera legislatura, Ángel Gende. De hecho, usted es, según entiendo, el primer asambleísta Sáchila, que ya es un mérito propio que se ha ganado para las páginas de la historia. Cuando uno llega a la Asamblea Nacional por primera vez y ve esta catástrofe de legislatura que tenemos, me perdona la dureza, pero una asamblea que no puede pasar proyectos importantes, una asamblea que deja en el limbo juicios políticos, que entierra juicios políticos, que no puede ponerse de acuerdo para una moción para condenar la dictadura de Venezuela, una asamblea que es inmóvil. ¿Qué se siente? A ver, yo creo que mucho más allá de haber llegado a la asamblea y representar a un pueblo digno, pueblo Sáchila, pueblo culturalmente reconocido en el país y a nivel internacional, en donde yo le manifestaba en alguna conversación con usted, de que para nosotros mentir es delito. Entonces, encontrarme en este mundo acá, en el cual se alteren cosas, en el cual se mienta, y que justamente la asamblea que nosotros hemos asumido actualmente viene de un proceso en la cual no era, disculpen el término, no era ni chicha ni limonada anteriormente en los últimos 10 años. Y ahora yo sí te puedo decir que poco a poco va retomando ese rol. Es verdad que en estos últimos 11 años no ha gravitado mayormente en las decisiones, pero justamente viene, ¿por qué? Porque venimos heredando la Constitución del 2008. Antes la Asamblea por lo menos sí podía pronunciarse en la definición del presupuesto anual del Estado. Tenía voz y voto. Claro, pero ahora solo tiene voto. Ni siquiera voto, ¿sabe por qué? Bueno, porque si tú no hay voto, no hay consenso en tal situación, pasa por el Ministerio de la Ley. Entonces eso tiene que cambiar, porque si nosotros queremos una asamblea con dinámica, con decisión, con peso político, ¿cómo va a ser posible que si no nos pongamos de acuerdo pasa por el Ministerio de la Ley? O sea, la asamblea ahí sería ni chicha ni limonada. Entonces yo no estoy para eso. Yo vine acá a tratar de incidir en grandes cosas y pedí personalmente a mi bancada que me faciliten y me apoyen para formar parte del tema Gabela, porque yo sí me gusta hablar con la verdad y creemos desde ese punto de vista, hasta el trabajo que venimos haciendo dentro de la comisión, estamos cumpliendo, y esta va a ser la carta de presentación de la nueva asamblea. Y entonces, por lo tanto, tenemos un reto, y el reto está ahí en nuestro informe, sin temor, porque si nosotros sentimos temor, estamos jodidos. Evidentemente. Estamos jodidos, sin temor. Yo he conversado dentro de los pasillos de la asamblea, que voy mucho para conversar con vosotros en los pasillos, y hay quienes están sorprendidos del trabajo de la Comisión Gabela, que todavía no tiene resultados, porque todavía no se ha culminado el plazo que se establecieron, pero están sorprendidos porque trabajan. Parecería mentira, pero es una comisión que se ha establecido unos horarios de trabajo que no va a respetar la vacancia legislativa, según entiendo. ¿Cómo es posible que los asambleístas se sorprendan de una comisión que trabaja? ¿Hay comisiones dentro de la asamblea que no funcionan? A ver, yo creo que, por ejemplo, depende muchísimo, por ejemplo, de la composición. A veces hay una composición de las comisiones, una composición política, y entonces desde ese punto de vista no va a caminar. Una comisión, que alguien que esté un correísta al frente de una comisión, esa comisión no va a caminar, no va a funcionar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí era necesario la reestructuración de las comisiones, que en su momento nosotros lo planteamos. Sí. Pero por ahí encontraron alguna que no había salida jurídica. Vean, en derechos lo que se hace, se deshace, cuando hay voluntad política. Y entonces esa voluntad política de a poco tenemos que ir forzando y forjando a que el pueblo ecuatoriano también sea parte de la política, que no solamente vayamos a las urnas a votar por un papelito, sino también empoderarnos del sistema político de nuestro país, de dar seguimiento a lo que hacemos en la asamblea y de juzgar a quien hay que juzgar. Pues allá tenemos que haber asambleístas que tenemos que ser evaluados al país. Si bien es cierto, vengo de la provincia de Domingo de los Áchilas, pero ahora soy asambleísta del país, y el país tiene que empezar a evaluar. Yo creo que si hemos fallado como asamblea justamente en los juicios políticos, en archivar los juicios políticos, ahí tenemos que cambiar.
Anteriormente la comisión de fiscalización era la fiscalización de archivo, que no se fiscalizaba absolutamente nada. Ahora, de una otra manera, aplaudo que el CAL ya haya decidido llamar a juicio político al ministro de Agricultura, porque no podemos seguir con esas políticas agrícolas. Si después de la decisión del CAL, la comisión de fiscalización no deja esto en el limbo, que ya no son la comisión de archivos, sino la comisión del limbo, porque el CAL ha aprobado el juicio político del Consejo de la Judicatura en el limbo, el juicio político a Jorge Glass en el limbo, el juicio... O sea, es que no puede ser que una asamblea entorpezca tanto la imagen de que una comisión entorpezca tanto la imagen de una asamblea entera. Sí, por eso es urgente una reestructuración en las comisiones y se acaba el término, ya podamos adelantar o cumplir el periodo, pero es necesario especialmente retomar la comisión de la fiscalización, en esta comisión en la cual se ha convertido, como tú bien dices, en el limbo, ahora ya no más, mucho más allá de ser una comisión de archivo, pero que en efecto esta asamblea, desde mi punto de vista, tiene que dar señales de ser una asamblea diferente. Si bien es cierto que en estos últimos 10, 11 años ya la asamblea ha sido parte juzgada por la historia, esta tiene que ser muy diferente. Y especialmente si en ese contexto está un asambleísta Sachi. Cuando la comisión de Gabela, ¿cuántos días le quedan a la comisión? Estamos hasta el 12 de septiembre más o menos. Estamos casi un mes. Casi un mes. Cuando la comisión de Gabela presente su informe final, estableciendo responsabilidades, aclarando el asesinato a un general de la República vergonzosamente en la impunidad tantos años después, 8 años después, esto va a pasar o va a salirse de las manos de la Asamblea y va a pasar a manos de la Fiscalía General del Estado. Así es. ¿Tiene usted confianza en el trabajo del fiscal general Paul Pérez Reina? Yo considero que mucho más allá de tener confianza, vamos a tener que retomar la estabilidad política del país, la credibilidad de nuestra justicia, y esto sería una prueba de fuego para Fiscalía en torno al caso Gabela, porque tenemos todos los elementos. Yo estaré detrás, estaré dando seguimiento a todo el accionar de la Fiscalía, a todo el accionar de las autoridades que emiten justicia, que administran la justicia en nuestro país. O sea, no es de pasar la pelota a la Asamblea, sino de seguir cómo rebota la pelota. Nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, simplemente cumplimos y digan, ahí está, y no vamos a decir, allá es problema de ellos, de ninguna manera. Yo creo que la comisión estaremos, quienes fuimos parte o miembros de esta comisión, estaremos pendientes, al menos yo estaré pendiente todos los días, porque no solamente tenemos un compromiso con la viuda de Gabela y la familia Gabela, con doña Patricia Ochoa, que además también es necesario que el pueblo ecuatoriano lo sepa, que ella es veedora de esta comisión. Sí, yo creo que permanente. Permanente, y así hay que trabajar de manera transparente. Cuando tú no tienes nada que ocultar, tiene que ser transparente, los debates tienen que ser amplios, los debates tienen que ser públicos. ¿Por qué tenemos que ocultar? ¿Por qué tenemos que mandar sacando a los medios de comunicación? De ninguna manera. Los medios de comunicación es parte activa de un Estado democrático, y un Estado democrático, las acciones deben ser transparentes. En nuestras comunidades, valga la expresión, hasta nuestras mascotas van a las reuniones y a las asambleas generales, van con nosotros, van tras nuestros hijos, todos participan, y no mandamos sacando absolutamente a nadie, desde el más pequeño al más adulto. Tienen que escuchar lo que discutimos, lo que debatimos, y eso tiene que ser el carácter, y ese carácter le hemos dado a esta comisión. Participan todo el mundo, escucha, está ahí, especialmente como veedora la señora Patricia Ochoa. Recta final de la conversación con Ángel Gende. No me gustaría terminar la entrevista sin hablar sobre tema económico. El presidente de la República, a través del Ministerio de Finanzas, envió un proyecto de ley económica urgente que ha terminado por convertirse en ley ayer con una votación de mayoría en la Asamblea Nacional, que es un primer paso, según dicen los entendidos, para la recuperación económica. El debate ha dejado de estar en esta ley y ha pasado al tema de los subsidios y los recortes del Estado. ¿Cómo se para usted delante de la posibilidad de que los subsidios sean recortados y de que el Estado le meta la mano al bolsillo de los ciudadanos y todavía no le meta la mano al bolsillo de los corruptos? Si bien es cierto de que nosotros hemos vivido los últimos 10 años de corrupción, de impunidad, la mayoría del pueblo ecuatoriano está esperando que especialmente
el Estado haga todo lo necesario, el gobierno haga todo lo necesario para recuperar este dinero robado, en pocas palabras. Yo creo que para recuperar el dinero robado no solamente es una reforma, una reestructuración del sistema judicial, sino que hay que dar con la ruta del dinero. La ruta del dinero, el dinero podrá estar aquí, podrá estar en paraísos fiscales, y para llegar a eso sí nos va a llevar un tiempito. Entonces, ante eso, yo creo que el proyecto económico urgente presentado por el gobierno, en primer lugar hay que reconocer que nosotros lamentablemente estamos en una grave crisis económica. Eso hay que reconocerlo. Obviamente que esta crisis nos quieren endosar a todo el pueblo ecuatoriano. Esta crisis lo provocó el expresidente Correa, con despilfarro, con sobreprecio, con corrupción, con obras mal hechas. ¿Entienden? Entonces, hay un grupo que se benefició de esto y ahora quieren que todos los ecuatorianos paguemos eso. Hay que recuperar el dinero robado, eso es verdad, pero eso nos va a llevar un cierto tiempo, nos va a llevar a 1 año, 2 años, 3 años, no es fácil. Si yo supiese dónde está el dinero robado, yo voy y le digo, acá está, y lo recuperamos. Hay que encontrar la ruta del dinero. Hasta encontrar la ruta del dinero nos va a llevar un cierto tiempo, pero hasta eso, ¿qué hacemos con la economía? Mucha gente dice, hay que apuntar a la agricultura, es verdad, pero por ejemplo, en mi caso, yo siembro piña, y para sembrar y cosechar piña tengo que esperar 15 meses. Hasta esos 15 meses, ¿qué hago? ¿De qué vivo? Entonces es igual lo que vive en este momento nuestro país. Pero, si bien hay que quitar el subsidio, pero hay que quitar un subsidio focalizado. ¿Para qué es un subsidio focalizado? Por ejemplo, hemos escuchado al señor presidente que podría quitar el subsidio a la gasolina super. A la gasolina super, por ejemplo. Esto causaría, según los expertos, una migración de la gasolina super a la extra o a Ecopaís. Así es. Por lo cual el Estado, en lugar de ahorrar, terminaría pagando más. Terminaría pagando más porque subsidiamos ese proceso, ¿no es cierto? Yo creo que no, desde mi punto de vista, yo creo que el presidente no va a dar ese paso porque justamente no es una solución al problema económico. No tenemos... ¿Qué está pasando el actual gobierno? El actual gobierno no tiene un proyecto económico de largo aliento. Solamente estamos, como quien dice, para el momento, haciendo acciones de carácter económico solamente para paliar la situación de 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero no tenemos un proyecto económico. Hay que exigir que exista ese proyecto económico, pero lo que sí no vamos a aceptar es más impuestos o que se eliminen subsidios, el cual perjudicaría la economía del país, porque algo que cambies en el subsidio a la gasolina se dispara todo en nuestro país. Es un efecto dominó. Asambleísta hermano, qué gusto. Qué gusto. Vuelva cuando quiera. Antes de culminar, no sé si tenemos unos 10 segunditos, hermano. Te voy a hacer entrega de uno de los símbolos nuestros. Esto se llama Calá Techili en nuestro idioma, que es el cordón de la plata para la resistencia, para la valentía y la protección. Entonces te hago entrega. Gracias, este es parte de nuestra cosmovisión, estimado amigo, y quiero que lo recibas con un profundo respeto y reconocimiento a nombre de mi pueblo. Pues le tengo mucho cariño al pueblo Sáchila, así que créame que encantado de la vida. Apriétele un poquito. Listo. Un poquito bastante, que tengo la mano bien flaca. Gracias, Ángel. Qué gusto. Qué gusto. Gracias a ustedes. Mi conclusión de esta mañana enseguida. Hay muchos lados por donde empezar a componer este país, pero ninguno es tan vital, tan urgente, tan importante y tan prioritario como el sistema de justicia. El Ecuador no puede seguir esperando que los políticos jueguen con las soluciones parches en este país. La economía pasa por la política. La purga de los malos políticos pasa por la política. Pero la memoria, el fin de la impunidad, la recuperación de los recursos que nos han robado, todo esto pasa por el sistema de justicia. El sistema de justicia tiene que ponerse a la altura, y si no se pone a la altura, hay que hacerlo ponerse a la altura. El sistema de justicia hay que entenderlo en su concepción global. Una policía que no puede estar metida en telas de dudas, en sospechas. En la posta estamos trabajando un informe especial muy importante para los próximos días al respecto. El sistema de justicia no puede seguir teniendo jueces
investigados por lavado de activos, que cuando les encuentran $1 millón en las cuentas dicen que es que han trabajado toda la vida. Sí, ya, todos nosotros también no lo tenemos. El sistema de justicia no puede tener una fiscalía focalizada solamente en Rafael Correa, que es que ha habido otros delincuentes, otros corruptos en el gobierno. El sistema de justicia no puede seguir esperando que el presidente dé una orden para empezar a investigar. Es que es su trabajo, señores, es que no lo han hecho 10 años, es que el país lo merece, lo necesita y lo requiere ya. Nos veremos aquí mañana precisamente para hablar del sistema de justicia. Mi invitado será Caupo Licano Ochoa, abogado del presidente Rafael Correa. Soy Anderson Boscan desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch.